Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la lectura? Vamos con la segunda sección. Ya, habéis llegado ya a la segunda sección. Vale. La segunda sección, eh, como recordaréis, se llama Rebelión. Vamos a hablar de a qué estamos llamando rebelión aquí. La primera sección, que hablaba de la rebeldía, instalaba una conciencia, un sentimiento que era fundamentalmente individual, pero sobre todo potencial. Era algo que estaba ahí esperando a encontrar el camino de la acción. No se puede salir del sistema hegemónico al azar. Si sales al azar, te encuentras en espacios que el sistema tiene secuestrados, donde no se puede sobrevivir. Hay que salir de una manera programada. Por eso el texto se llama, el libro completo se llama Programa para la Emancipación Colectiva, ¿no? En este sentido tiene significación el concepto programa, y lo que vamos a ver en la segunda sección es, digamos, el comienzo del programa. Habíamos visto una descripción del problema que nos había generado el deseo, la necesidad, la conciencia, sobre todo la exigencia, a partir de la dignidad, de escapar a esta propuesta hegemónica o a esta cultura relacional, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos para escapar. He llamado rebelión a, digamos, un primer estadio de autonomía, siempre relativa, por supuesto, con respecto a esa cultura. Lo primero que vamos a necesitar para oponernos, para generar un espacio, para generar una vida fuera de la cultura relacional que conocemos y que nos resulta inasumible, es establecer un espacio suficientemente seguro y estable. Esto es lo específico con respecto a lo específico como ágamo en esta sección. A ver si soy capaz de explicar esto. La primera necesidad es la supervivencia. Esa es la primera necesidad a la hora de salir del lugar donde se te está dando una supervivencia explotadora. Tienes que salir, pero no vale si sales y no te queda más remedio que estar constantemente luchando e incluso pereciendo en esa lucha, ¿no? Lo primero que necesitamos es proveernos de las necesidades fundamentales para poder prolongar el tiempo, para poder generar las condiciones que nos lleven a un estadio ulterior, ¿no? a un mayor nivel de desarrollo de la alternativa o de la oposición o incluso de la lucha contra nuestra cultura relacional. Lo que vamos a hacer es establecer un espacio que tenga capacidad para resistir indefinida, y esa capacidad, para que sea una capacidad para resistir, tiene que venir acompañada, eso es lo que la caracteriza, de una mejora en la calidad de la vida relacional. Sabemos que cuando escapamos a los modelos relacionales, como decía antes, esos espacios están secuestrados, y en la práctica tenemos la experiencia, muchas y muchos la tendréis, de que cuando ponemos en práctica un modelo alternativo, una propuesta alternativa, por ejemplo, una no monogamia ética, la experiencia puede tener un componente alternativo, puede contener un componente rebelde, pero normalmente no es ni mejor ni peor. Normalmente no implica una mejora más allá de la conciencia de que se está enfrentando a una cultura injusta. Normalmente es igual de invivible, con otras características, pero igual de invivible. Porque es igual de invivible, carece de la capacidad para organizarse de una manera políticamente más ambiciosa, ¿no? Lo que, como decía, es específico de la agamia en esta sección es que vamos a conseguir las condiciones de vida razonables como para poder seguir avanzando. Es decir, el miedo que nos produce escapar a nuestro modelo relacional, bueno, pues pronto vamos a ver que desde esta perspectiva va a ser infundado. Vamos a poder, va a ser, digamos, un paso cómodo, va a ser un lugar de mayor calma, mayor satisfacción, bueno, esa es la pretensión, ¿no? De mejora de vida relacional suficiente como para que de por sí merezca la pena, y suficiente como para que la estabilidad sea, digamos, perfectamente razonable. La sección se divide en 5 capítulos. El primero es el que se dedica
a describir la agamia en términos generales y hablar del propio concepto, tanto en la teoría como en la práctica. Digamos que intenta describir la experiencia del primer día, el día 1, si queremos, ¿no? Como persona ágama, para tomar contacto con la ausencia de violencia, de violencia emocional y de violencia relacional, que eso conlleva, ¿no? Para intentar manifestar con mucha claridad, de manera muy visible, muy experimentable, en qué medida ese paso carece de componente traumático. Es muy viable, muy sencillo, muy amable, ¿no? Ese sería el primer capítulo. Los otros 3 están dedicados a las primeras necesidades emergentes, a lo que son las urgencias, las angustias que genera abandonar el modelo relacional normativo, ¿no? Cuando estamos en ese modelo decimos, bueno, no estamos bien, pero hay unas ciertas necesidades que si no las tenemos cubiertas, al menos vemos el camino para cubrirlas, no están del todo lejanas, las cubrimos a veces no, pero ahí andamos. Digamos que no entramos en pánico. Bueno, pues a lo que se dedican estos 3 capítulos es a cubrir los 3 elementos que nos pueden hacer entrar en pánico. Y entonces se va a ver muy bien que no hay pánico pertinente en absoluto, salvo que no tengamos, digamos, pues esas herramientas, ¿no? Los 3 elementos nos van a resultar muy familiares porque todas las personas que hemos abandonado la cultura relacional normativa, pues en algún momento hemos dicho, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Con esto necesitamos una respuesta rápida, casi inmediata, ¿no? Y además, quienes hayáis hecho un mínimo de activismo o os guste tratar estos temas con la gente cercana o los hayáis tratado a la hora de relacionaros, pues os habrán hecho estas preguntas. ¿Qué se hace con esto? Bueno, pues vamos a ver lo que se hace con esto. Los 3 capítulos se derivan de la propia definición de relación sexoafectiva o sexo-sentimental, ¿no? Tenemos que abordar de alguna manera el sexo y tenemos que abordar de alguna manera los sentimientos, los espacios principales definidos por ese concepto. Lo que pasa es que la parte sentimental o afectiva está desdoblada. Por un lado está el afecto, el capítulo dedicado a los afectos, a ver cómo gestionamos las emociones, y por otro el dedicado a lo que he llamado intimidad, que en realidad es cómo gestionamos la práctica, cómo gestionamos la práctica fundamental, que es la convivencia. Es decir, cómo hacemos literalmente para relacionarnos o en qué medida necesitamos relacionarnos y en qué medida podemos relacionarnos satisfactoriamente sin ningún tipo de necesidad de pareja y por qué solo con eso o por qué focalizándonos en esto tenemos suficiente y más que suficiente. El tercer capítulo se dedica al sexo, pero no se dedica al sexo como necesidad, como práctica sexual, se dedica a lo que realmente nos resulta angustioso del sexo cuando aparecemos, digamos, de golpe en un modelo sobre todo no monógamo, ¿no? Sobre todo no monógamo, que son los celos. Lo que verdaderamente nos da miedo de saltar la no monogamia son los celos, es qué vamos a hacer con eso que puede llegar a resultar tan doloroso como son los celos, ¿no? En el libro y en otras ocasiones previas he llamado a los celos la cárcel material de la monogamia. Lo que quiero decir con eso es que, bueno, la monogamia pues es un sistema, etcétera, que contiene muchos elementos, pero además, bueno, entre esos elementos necesita uno que sea físico y material, necesita una cárcel, digamos, real, para que no haya excesivas tentativas de escapatoria, porque al final si hay muchas tentativas, pues llega un momento en que la gente consigue escapar, consigue organizar una escapatoria. El primer elemento represor, el que nos hace daño físicamente, el que nos genera terror y ante el que constatamos que no podemos escapar y por tanto en muchas ocasiones abandonamos el deseo de escapar, son los celos. Los celos son los barrotes de la cárcel contra los que nos pegamos cuando decimos, de acuerdo, ya estoy harta, estoy harto, no quiero más monogamia, me voy, plas, por golpetazo contra los barrotes, un dolor espantoso y, bueno, pues me lo pienso mejor e incluso a lo mejor puedo conservar la conciencia de que quiero abandonar, pero ya sé que no lo voy a hacer porque la puerta no está abierta, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer a lo que vamos a dedicar el capítulo es precisamente a abrir esa puerta. Nos vamos a centrar en que los celos dejen de ser la tortura constante de la no monogamia y se transformen en otra cosa, ya veremos en qué y cómo, que
que pueda vivirse perfectamente, que se convierta en una experiencia testimonial e incluso funcional. Esos serían los 3 capítulos, o sea, el primero la agamia, los otros 3 que son las herramientas fundamentales, el programa inicial fundamental y por último está el 5.º capítulo que se llama primera recapitulación. Lo que la primera recapitulación pretende es dar una imagen general de cómo ha quedado, digamos, esa aldea superviviente, esa aldea resistente, que no tiene por qué ser una aldea colectiva en el sentido de conjunto de individuos, sino que puede ser una aldea difusa, una aldea de prácticas, una aldea formada por sujetos fragmentarios. Puede ser, digamos, que el carácter colectivo no tiene que arrastrar necesariamente de una manera muy limitante la idea de somos un grupo y mucho menos somos un grupo que convive, ¿no? Lo llamamos colectivo sobre todo porque salimos a lo colectivo, porque empezamos a relacionarnos. Desde la rebeldía no nos estamos necesariamente relacionando, solo estamos en todo caso preparando la rebelión, pero en la rebelión ya nos relacionamos, ya estamos en el espacio colectivo. Bien, pues eso es lo que se describe en ese último capítulo de la sección, primera recapitulación. Se describe cómo esa supervivencia es perfectamente estable, cómo es un lugar mucho más pacificado que cualquiera de los que conocemos, y se describe que desde esa pacificación empieza a surgir la conciencia de que eso no es suficiente, de que lo que hemos logrado es solo la dignidad de sobrevivir, de tener una vida digna, pero no de tener una vida buena y plenamente desarrollada. Para eso tenemos que extender, de alguna manera, nuestra propuesta a un nivel mucho más político. Y para extenderlo a un nivel mucho más político tenemos que entrar en espacios que son más críticos, que son seguramente mucho más importantes, aunque no tan urgentes desde el punto de vista individual, y que nos van a llevar a una reconsideración de nuestras propias ideas y de nuestros propios también privilegios más profunda, que va a requerir de más compromiso. Y eso es lo que veremos en la tercera sección, en la que se hablará de lo que sería ya la revolución. Y eso es todo. Nos vemos en ese vídeo.